gustaría también, digo, aunando el criterio de estas sensaciones de angustia y de frustración, también, y que forma parte, digo, como herramienta de la comunicación política, es también un deterioro de la credibilidad de los medios de comunicación y un deterioro de la credibilidad de, de las redes sociales, ¿no? Y del intercambio y de las mentiras y de las exageraciones y de esta especie de apología de la muerte que no le conviene a los gobiernos. Miren, no sé si coincidirán ustedes, pero me parece que este es el único miedo que no le conviene agitar al Estado. El miedo de la pandemia me parece que no le conviene a ningún Estado, que se transforma en boomerang. También vos lo que decía Fer, que empiezan con, los gobiernos han empezado con, los gobiernos que han respondido bien de entrada, han tenido cierta beneplácito de la ciudadanía y con el transcurso del tiempo se le va restando, se va restando eso. Pero digo, se le va restando porque es intolerable lo que se está viviendo. Digo, el miedo, por ejemplo, la construcción de miedo para dividir, esto de que te vendo miedo para, o sea, te regalo miedo para venderte después seguridad, ¿no? Te regalo el miedo al comunismo para el miedo al populismo para darte la alternativa, esto que nosotros sabemos que es muy común, lo podemos tal vez nosotros analizar, sabemos que se hace corriente en los medios de comunicación esto, pero este miedo ha saturado todo y satura la credibilidad de los medios de comunicación. Y después hay otro miedo que nos cuesta hablar, pero es el miedo a estar en casa. Y es la frustración por estar en casa. Y son la innumerable cantidad de actos de violencia privada, ya no pública, que existen en estos aislamientos forzados, que obviamente tienen que existir porque la alternativa es la muerte, es el contagio, y es el contagio en sistemas sanitarios diezmados, por los ideólogos de los mejores programas, ¿no? Y de los mejores gobiernos del mundo, que nos dejan un sistema sanitario diezmado, y el problema es que nuestros sistemas no pueden dar abasto a los muertos y a los enfermos. Entonces tenemos un doble miedo, el miedo de la afuera, pero también la frustración y el miedo a nuestro adentro. Han crecido los femicidios, han crecido las violencias de género, han crecido los conflictos intrafamiliares, han crecido las discusiones internas, que no tienen que ver ni con un buen pasar ni con un mal pasar. E imaginemos a la gente en situación de crisis y en precariedad, y la gente que tiene, y la ciudadanía que tiene que salir al día a día a vender a la calle y volver sin nada. Digo, esto es un cóctel explosivo y no es que tenga una mirada negativa, sino una mirada práctica. Entonces, digo, me parece que si vamos a pensar cuál va a ser la comunicación política a futuro, también tenemos que repensar estos temas. Y agrego una cosa más. Hay de los tres poderes del Estado, en nuestros países está la gran ausencia del Poder Judicial. El Poder Judicial está frenado, está parado, ¿no? Virtualidades ridículas, porque ya teníamos un descontento con el Poder Judicial como funcionaba antes, y no hablo de los casos más cinematográficos de corrupción ni nada, estoy hablando de lo que perjudica a esta ciudadanía de a pie, los padres que no pagan la cuota alimentaria, las madres que no la cobran, ¿no? Los juicios laborales que no se pueden percibir, digo, hablo del día a día del ciudadano de a pie. Hablo de la impresión de la falta de justicia, pero desde la cotidianidad de nuestra interrelación con el derecho. Nosotros podemos ver el mejor programa de televisión contra la corrupción, podemos escuchar a un juez, un fiscal hablando, pero nosotros vamos a entender el deterioro moral y la ignominia judicial en estos casos. Y se los digo como abogado, ¿no? Porque es atender al cliente y es no darle una respuesta, pero porque tribunales no funcionan. Imagínense, ya no trabajaba algún funcionario judicial cuando estaba sentado en la computadora en el juzgado, imagínense si va a trabajar desde la casa. Porque al empleado judicial y al funcionario judicial le caben las generales de la ley en cuanto a la frustración también. Entonces es como exigirle al empleado que era vago, al empleado que estaba ya anquilosado en su despacho, al juez,
que solamente atendía a lo urgente, es como pedirle a Bolsonaro que sea una persona contemplativa con el otro. Es lo mismo. Entonces, si le vamos a seguir pidiendo a una dirigencia judicial en jaque, que estaba en jaque de antes, que ni siquiera el lawfare lo salva, ¿no?, de su desprestigio, imagínense qué le vamos a pedir ahora, si no nos pueden resolver la liberación del pago de un dinero metido en un juzgado.